Al Señor, Señor, ¿y cuál es la iglesia perfecta? ¿Cuál es? Entonces, el Espíritu de Dios me movió, me llevó a los 7 mensajes que el apóstol Juan recibió estando en la isla de Patmos. Ahora, esos 7 mensajes que están ahí escritos tienen que ver con la iglesia en particular, mas no tiene que ver absolutamente nada con los juicios con los juicios del mundo, ni tampoco tiene que ver con el pueblo de Israel. Entonces, para comprender cuál es el futuro, cuál es el presente y el pasado de la iglesia que somos nosotros, necesitamos recurrir a lo que Dios le reveló al apóstol Juan estando en la isla de Patmos. ¿Alguien vio el programa que se llama La Isla de Gilligan? ¿Sí lo vieron? Yo no les voy a decir nada, solo estoy preguntando. Sí, ok. La isla de Gilligan y la isla de Patmos son 2 cosas distintas, diferentes. Porque la isla donde fue puesto el apóstol Juan era un lugar rocoso, donde habían animales, pero no animales que se pueden, serie de animales, de bichos. Ahora, estando en esa isla, Dios le reveló al apóstol Pablo los acontecimientos de la iglesia del Señor. Me llama la atención la forma como se presentó Jesús al apóstol. Ustedes saben que el apóstol Juan se conoce como el apóstol del amor. Escribe 3 epístolas y escribe un evangelio. Aparte de eso, el apóstol Juan era el que se ponía en el pecho del maestro. En el capítulo 21, versos 22 y 23 del libro de Juan, la Biblia dice que el apóstol Pedro le preguntó a Jesucristo, le dijo: Señor, el apóstol que tú quieres, cuando tú mueras, ¿qué va a ser de él? Jesús fue muy tajante en su respuesta. En esos versos dice: ¿y a ti qué te importa? Lo que yo haga con Juan me compete a mí, no a ti. Por lo tanto, no te metas en lo que no te importa. Tú vive y trata de hacer las cosas que yo te he dicho a ti, y deja a Juan, porque si a mí me da la gana dejarlo hasta que yo venga, a ti no te interesa. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús ahí? Estaba diciendo que todos los apóstoles iban a morir menos él, porque Juan murió en el año 110 después de Jesucristo. No fue crucificado ni quemado como los otros apóstoles. En el caso de Simón Pedro, dice la Biblia que este fue crucificado de cabeza. En el caso de Juan, Pablo, le fue quitada la cabeza, fue degollado. Pero Juan el teólogo se quedó hasta las últimas consecuencias. Según los historiadores, dice que Juan el teólogo se quedó hasta recibir esta revelación, que fue en el año 85 al 90 después de Jesús, y él murió en donde estaba la iglesia en Éfeso. Ahí murió. Murió también
frente a él la madre de Jesús, porque Jesús se la encargó a él. Entonces dicen los historiadores que murió también María estando en la isla de Éfeso. Ahora, este hombre conocía a Jesús, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo conocía? Muy bien. Dice la Biblia que el apóstol Juan estaba orando: Señor, te glorifico, Señor, te alabo, Padre, Señor, bendigo tu nombre, Señor amado. En esta isla estoy por predicar tu palabra, te glorifico. Y de repente oyó pasos. Oyó pasos y él dijo: yo cerré la puerta, porque la mente no se le trastorna a uno cuando ora. Yo cerré la puerta, ¿quién será? Y los pasos venían sobre él, y de repente se extendió una mano, y él sentía algo tremendo. Se le extendió la mano y lo tocó el hombro, y él dijo: ay Dios. Empezó el corazón, y Cristo tuvo que decirle: tranquilo, tranquilices, tranquilo, no temas, porque el que te está hablando es el primero y el último. El que te está hablando es el que estuvo muerto y ha resucitado. Bendito el nombre del Señor. Y dice la Biblia que cuando el apóstol Juan volteó a ver a Jesús, dice que lo desconoció. Lo desconoció. ¿Cómo es Jesús? Pero la Biblia dice que lo desconoció. Jesús tiene una personalidad. ¿Quieren saber cómo es Jesús? Vayan conmigo en el verso número 10, capítulo 1. Va rápido conmigo porque no tenemos mucho tiempo. Dice: yo estaba en el Espíritu. Aleluya. Yo estaba en el Espíritu. En el Espíritu es como se recibe revelación. En el Espíritu es como se recibe la palabra. En el Espíritu es como se recibe la unción del Espíritu Santo. No, Espíritu, en el Espíritu, estando en el Espíritu, estando en el Espíritu, en el día del Señor. El día del Señor es el primer día de la semana. Y escuche bien, dice: yo estaba en el Espíritu el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora verso 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Aleluya, qué personalidad más tremenda de Jesucristo. Como llama de fuego los ojos de Jesucristo. Ante los ojos de Jesús no se puede engañar. Tú me puedes engañar a mí, pero ante los ojos de Jesús no puedes. Él sabe lo que haces, sabes cómo te comportas, sabe qué hiciste esta mañana, sabe qué hiciste ayer, sabe qué hiciste hoy, sabes qué estás pensando para el día de mañana. A Dios no se le puede engañar, a Dios no se le puede engañar. Los ojos de Jesucristo son como llama de fuego. Bendito el nombre del Señor. Hay gente que dice: yo ya conozco todo lo de Jesucristo, ya no me pueden enseñar nada. Mentiras. El apóstol Juan desconoció a Jesucristo, lo sabía todo acerca de Jesús, pero ahora lo desconoce. Es que no podemos aprender quién es Jesús aunque estudiemos
estudiemos de Jesús toda nuestra vida. Si vivimos 50 años estudiando de Jesús, no podemos entender a Jesús, porque Jesús obra en senderos misteriosos. Alabado sea el nombre del Señor. Quizá yo digo, Señor, Jesús dice, yo no entro por la puerta porque a mí no me da la gana entrar por la puerta, porque yo no entro por donde quieras tú, yo entro por el techo, yo entro por el techo porque ahí me gusta. Alabado sea el nombre del Señor. Una viejita llegó y dijo, San Simón no me oye, ¿por qué? Iba de pedirle a San Simón. Y un día dijo ella, ¿con qué razón San Simón no me oye? Si tiene barro en los oídos. Entonces agarró un taladro y se subió. Ahí está, hoy se me va a oír. Y empezó a orarle a San Simón. Y no le oía a San Simón. Y él dijo, pero ¿por qué no me oye San Simón? Si ya le abrí los oídos. Y se acercó a la cabeza de San Simón, se le quedó viendo. ¿Con qué razón no me oye? Se le mete por aquí y se le sale por aquí. No, el Jesús que yo tengo tiene una personalidad definida. El Jesús que yo tengo tiene una personalidad definida. A Él no hay que vestirlo, Él ya viene vestido. A Él no hay que ponerle ojos, Él ya los tiene y son de ellos. Gloria, Señor, aleluya. Gloria, hermanos, si nosotros tenemos a un Cristo con una personalidad, no tenemos que prestarle poder a nadie. ¿Verdad que no? Ni leer el horóscopo. Yo soy Capricornio. No, soy Escorpión. ¿Con qué razón peleo con mi mujer? El Cristo lo sabe todo. Él dice, yo soy el de hoy, el de ayer y por todos los siglos. Y se le presenta diciéndole, yo estuve muerto, pero yo he vencido la muerte. Porque te acuerdas que yo dije que el Hades no prevalecerá contra mí. Y yo digo, sí, pues ahora te estoy... Ahora le dice, escribe a la iglesia. Pero mire, el capítulo 2, no tenemos tiempo a entrar en detalles. Pero el verso 1, capítulo 2, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, el verso 22 y 23 del capítulo 1 da la respuesta del verso 1. Ahí está la respuesta, aquí es de los candeleros, etcétera. Pero los candiles eran unas botellas, se les metía una mecha, abajo se dejaba gas y entonces salía una... Aleluya. Hermano, quiere decir que nosotros somos la luz del mundo. Ahora necesitamos el aceite para que esa luz se dé, porque de nada nos sirve. Oh, gloria a Dios. ¿Dan gloria a Dios? Éxodo, busquen en sus Biblias, Éxodo, capítulo 27, verso 20, dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente la lámpara en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrás en orden Aarón y sus hijos para que arda delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Lo que hace la iglesia que tenga luz es el Espíritu Santo de Dios. ¿Está en ustedes el Espíritu de Dios?
Seguro que sí. Está en usted el Espíritu de Dios. ¿Por qué cree usted que está en usted el Espíritu? Los testigos de Jehová dicen que es un soplo. Es un soplo. Es una fuerza. Un adventista me dijo una vez: mira vos, eso de hablar en lenguas, esas son puras casacas. Esas son trabalenguas, son jerigonzas, son patrañas. Y vengo y le digo: la Biblia dice que no son patrañas y la Biblia dice que no son jerigonzas. Porque la Biblia dice que cuando cayó sobre los 120 hombres que estaban allí, dice que fueron llenos del Espíritu, y ser llenos del Espíritu comenzaron a hablar en otras lenguas. Aleluya. Lenguas que el Espíritu Santo les daba que hablase. Y óigame bien, las lenguas, hermano de mi alma, ustedes que están estudiando las lenguas, deben de saber que las lenguas, uno debe de estar siempre hablando en otras lenguas, hermano. Aleluya. Yo voy en el carro y estoy hablando en otras lenguas. Las lenguas deben de hablarse continuamente. El apóstol Pablo dijo: hablen en otras lenguas, hablen en otras lenguas. ¿Sabe por qué? Porque es el único lenguaje que el diablo no entiende. Es el único lenguaje que el diablo no entiende. Llenándote, alabado sea el nombre del Señor. Qué lindo. Bien. Estoy buscando el reloj. Es que normalmente lo ponen para el predicador. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has descubierto a los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¡Qué bárbaro! La iglesia, este mensaje cubre del año 33 al año 110 después de Jesucristo. Es decir, que cuando Jesucristo le dio el mensaje al apóstol Juan, estaba pensando en los años 33 hasta el año 110 después de Jesucristo. Ahora, para entender, yo conozco tu trabajo y tu arduo trabajo, uno tiene que leer un poco la historia para entender qué pasó en el año 33 hasta el año 110 después de Jesucristo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo la iglesia de Jesucristo en ese año? ¿Qué hizo? Ese año fue un año tremendo, fueron años tremendos. Primero se derramó el Espíritu Santo. Hermana, el Espíritu Santo se derramó sobre judíos, sobre gentiles o gentiles y judíos. Yo le enseñó al apóstol Pedro, le dijo: no llames inmundo lo que yo santifico, bendito el nombre del Señor. Y para que tú mires que el Espíritu Santo no solamente es para judíos, lo derramaré. Estaba pensando en nosotros. ¡Hala! ¡Qué tremendo es Jesús! Ahora, ¿qué hizo la iglesia en ese año? En esos años la iglesia se mantuvo activa, se mantuvo llena del Espíritu Santo, pero la iglesia tuvo un verdadero problema. Y el problema de la iglesia fue que se empezaron a trincherar en la iglesia. Eran más de 5,000. ¿Qué dijo aquel? No es por nada, pero son 5,000 gentes. No es por nada. 5,000. Ahora habían empezado a perder la visión de cuál es el objetivo de la iglesia. Entonces resulta que Dios le dijo en el capítulo 16 del Evangelio de San Lucas, de Marcos, Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, pero antes recibiréis el Espíritu Santo.
y después van a salir. Entonces la iglesia se había trincherado. Se atrincheró la iglesia. Y todos recibían el Espíritu. Y hermano, eran unas manifestaciones tremendas. Tremendas. Capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 hasta el capítulo 6, la Biblia dice que cuando los hombres hablaban, dice que el Espíritu venía sobre ellos en una forma tremenda, hablando en otras lenguas. Era una explosión. Una explosión tremenda, pero interna. Entonces Jesús tuvo que decir: a esto los voy a tener que sacar de la iglesia, hombre. Porque deben de entender que no solamente son 5,000 ellos, son 5,000, y por esos 5,000 van a venir 10,000, por esos 10,000 van a venir 40,000. Entonces tengo que sacarlos de ahí atrincherados. Y viene el Señor y les manda un Nerón. Mire, perdóneme, ese era un desgraciado. Nerón. Violó a su misma madre. Mató a todos sus hermanos y sus hijos. Era un malvado. Y comenzó a seguir a los cristianos. Pero fue una